En el modelado con los CDS es posible realizar uniones de diferentes fuentes, diferentes selecciones para unir los datos y presentarlos en un único modelo, en una única fuente representada por la entidad CDS. Iremos a seguir agregando una nueva definición con el índice 5 en este caso. Como descripción le indicamos union para seguir agregando lo que serían las diferentes fuentes que iremos a utilizar, haciendo uso de un define view entity como plantilla que iremos a incorporar en esta definición. En la selección principal iremos a indicar cuál sería la primera fuente, la tabla DMO. Hacemos uso del travel, esta tabla que se utilizó anteriormente, y ahora podemos seguir agregando información, aunque por aquí entre las llaves se podrían proyectar los elementos de esta fuente, o incluso con control espacio insert all elements insertamos todos los elementos, incluso con los nombres alias a través de esta opción. La idea es de tener solo lo que sería el travel ID, por lo que eliminamos los demás, dejamos este travel ID como proyección y seguimos agregando con union otra selección, select from, y desde aquí sería la otra fuente que tenemos como punto de interés. DMO booking sería otra de las tablas disponibles en estos servidores, y entre las llaves sería la publicación o la proyección de los elementos que tenemos en esta fuente. Dado que tanto la primera selección como la segunda selección se va a representar por una única fuente, o incluso aún más, se podría tener otra unión de otra tabla y así en adelante como otra unión de otra tabla para ir agregando los elementos. En todos los elementos de las diferentes fuentes que se van a agregar en el proceso de unión, tenemos que considerar las obligaciones que tenemos en estos modelos. Primero, el número de columnas que proyectamos en cada una de las selecciones debe de ser igual, es decir, una columna en la parte superior de momento, tenemos que disponer de una columna en la parte inferior. Además, la segunda obligación, todas las columnas por cada posición, en la primera posición de la primera fuente, en la primera posición de la segunda fuente, en la primera posición de la tercera fuente y así en adelante, todas deberían de tener el mismo nombre en la proyección. Aquí tenemos el nombre alias Travel ID y aquí no se indicó ningún nombre alias, por lo que se va a proyectar con el nombre original de selección Travel-ID. Tenemos que resolver este tipo obligación indicando los mismos nombres a través del alias, o incluso si en esta fuente de donde seleccionamos los datos este campo podría haber tenido otro nombre técnico como este, siempre resolvemos esta obligación de proyectar los mismos nombres a través del alias. El alias nos apoya a tener la representación de los nombres en cada una de las posiciones. ¿Por qué? Porque al final, cuando esta fuente se va a resolver como una query, como un modelo representada por el nombre que tenemos en la definición de la línea 10, se va a presentar como una única columna. El Travel ID no se tendrá en dos columnas, se tiene en una única columna con datos de la primera fuente, con datos de la segunda fuente y con datos de las adicionales fuentes que podemos tener en uniones de múltiples fuentes. Por eso es importante tener el aspecto. Tenemos tres obligaciones principalmente. La primera, el número igual de columnas. Si arriba proyectamos 3 columnas y abajo proyectamos 4, iremos a tener un error, por lo que tenemos que tener este caso cubierto. La segunda obligación, todas las columnas por cada posición deberían de tener el mismo nombre, el alias nos apoya. Y la tercera obligación, todas las columnas en cada posición deberían de tener el mismo tipo de dato. No es suficiente que el Travel ID en la parte superior puede proyectar
estos identificadores, en la parte de las siguientes uniones debería de tener el mismo tipo. Pongamos el siguiente caso para complicarlo. En la parte inferior iremos a agregar lo que es el Booking ID. El Booking ID estaría disponible solo en esta fuente. Booking ID lo iremos a proyectar con este alias. ¿Qué inconvenientes iremos a tener? Primero lo que haré es pulsar Shift F1 para formatear. El inconveniente que tendremos aquí es que no aparece el campo en la parte superior. Por esto se queja porque no existe este campo en las demás fuentes, en las demás selecciones, en este caso en la primera selección. ¿Qué podemos hacer si este campo no estaría disponible en esta fuente? Ya que si intentamos, por ejemplo, ver el booking, tenemos booking fee, que es la tasa de la reserva, no es el identificador de la reserva como lo hemos proyectado en la parte inferior. En este caso, si tenemos este requerimiento y esta necesidad de proyectar campos de diferentes fuentes que no existen en las demás, podemos publicar en esta, por ejemplo, un campo dummy que llamamos, un campo que no tendría valor. Booking ID le podemos poner para resolver lo que sería el mismo nombre, la misma posición, y ahora se va a seguir quejando porque los tipos ya no coinciden. Este tipo de aquí que proyecta nada es diferente al tipo que tenemos en el elemento de datos de esta fuente. Veamos cómo podemos resolver también este inconveniente. En el Booking ID pulsamos la tecla Control, navegamos a la fuente del Booking ID y aquí determinamos en este Booking ID que tenemos el elemento de datos con el tipo num_c con longitud de 4. Utilizando la parte del casting también podemos resolver este asunto a través de esta función asaba.numc. Con una longitud de 4 resolvemos esta tipología de la parte en la que los tipos deberían de coincidir. Ahora que tenemos dos elementos en la parte superior con el nombre Travel ID, Booking ID y dos elementos en la parte inferior Travel ID, Booking ID. Evidentemente que en el resultado, cuando toca seleccionar los datos de esta fuente, en el campo Booking ID iremos a tener nada prácticamente y en el Booking ID de la parte inferior se va a resolver con los datos que nos llegan desde esta fuente. De esta manera podemos realizar las uniones no solo de dos fuentes, sino que de múltiples fuentes, o incluso con F8 después de la activación iremos a observar este detalle donde aparece en el booking sin ningún valor porque viene desde la primera fuente. O aún más, para concluir esta lección, es posible evitar los registros repetidos que aparecen tanto en la primera fuente como en la segunda, agregando lo que sería select distinct. Este select distinct va a tener en cuenta no solo la clave, sino que todos los elementos que proyectamos para hacer la diferencia de los registros que tenemos de manera distinta. De esta forma podemos también tener el resultado de la unión evitando los registros duplicados. Y concluimos aquí con las tres obligaciones que tenemos en cuanto se aplican uniones de diferentes fuentes, el mismo número de columnas o de elementos en todas las uniones, en todas las selecciones que se realizan, los mismos nombres por cada posición y el mismo tipo de dato en cada uno de los elementos que se proyecta.